comienzo a un nuevo acto de la Asociación Astronomía Sevilla del Cielo del Mes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sabéis que hoy es un Cielo del Mes un poco especial. Mi nombre es Fernando Ordóñez, pertenezco a la asociación y en primer lugar quería disculpar a nuestro presidente, a José Manuel Moreno, que se encuentra de viaje por el norte y me ha pedido que le disculpe ante vosotros, que os traslada su saludo y me ha pedido que le sustituya en la presentación del acto y de los dos ponentes que tenemos esta mañana. Es un cielo del mes especial por varios motivos. En primer lugar, porque está enmarcado en la Semana Mundial del Espacio. La Semana Mundial del Espacio es una iniciativa de las Naciones Unidas que lleva muchos años celebrándose, creo que desde los últimos años del siglo pasado. Y aunque es una iniciativa global de la ONU, pues aquí en Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla y otras instituciones la recibieron con fuerza hace unos años, primero porque hay una industria aeronáutica y aeroespacial fuerte en nuestra ciudad y creciente y convenía que institucionalmente se la apoyara, y también, bueno, porque uno de los frutos que se ha conseguido con esa iniciativa o que ha apoyado a esa iniciativa en los últimos años ha sido traer a Sevilla la Agencia Espacial Española que tenemos aquí, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Sevilla reunió a numerosas instituciones para crear lo que llamamos el Foro del Espacio del Ayuntamiento de Sevilla, y nuestra asociación es uno de esos miembros del Foro del Espacio. El Foro del Espacio, una vez al año, coincidiendo con la Semana Mundial, pues todas estas instituciones, que pueden ser públicas, privadas, organizaciones sin ánimo de lucro como nosotros, pues nos ponemos de acuerdo para crear una programación y podéis encontrar en la página web del Foro del Espacio pues que hay numerosas actividades de todo tipo para adultos, para público infantil, universitarios, etcétera, en estos días. La semana en realidad empieza el día 4, pero nosotros tenemos nuestro cielo del mes, que no lo podíamos atrasar, y porque contamos las efemérides del mes de octubre, como cada mes, el mes siguiente, y lo que sí hemos hecho de forma extraordinaria, como habéis visto en el exterior, es organizar una plantada solar. Los que habéis llegado a tiempo, un poquito más, sí. Los que habéis llegado a tiempo habéis podido disfrutar de una observación de las manchas solares por los telescopios que han estado puestos ahí fuera desde las 10:30. Entonces, tanto esa plantada solar como este acto de ahora del cielo del mes es nuestra contribución a la Semana Mundial del Espacio. También es un cielo del mes especial porque sabéis que la estructura que tiene siempre este acto consta de dos ponencias o dos charlas. La primera siempre dedicada a contar las efemérides astronómicas que vamos a poder disfrutar en el cielo al mes siguiente. Entonces hoy pues vamos a ver las efemérides más interesantes del mes de octubre. Eso se suele hacer o se hace siempre a cargo de uno de los socios, de los 80 o 90 socios que componemos la asociación, que voluntariamente se presta a preparar y a explicar las efemérides. Y a continuación siempre tenemos una charla más de contenido más general de todo el amplio campo que es la astronomía, la astrofísica, pues vamos picoteando de unos temas y de otros. Y en general también sabéis que lo habitual es que lo prepare también siempre uno de nosotros, uno de nuestros, nos vamos turnando, nos vamos relevando y cada mes tenemos eso. Pero a veces, muy pocas veces, en este año solo una vez, que va a ser hoy, tenemos también la suerte de contar con algún ponente invitado. Los ponentes invitados son personas que en vez de pertenecer al mundo de la afición, al mundo de los aficionados, como somos nosotros, pues trabajan en un campo determinado de la astronomía, trabajan o investigan en un campo de la astronomía o de la astrofísica. Ese es el caso de hoy. Entonces, las dos ponencias, hoy las efemérides, yo pediría a los dos ponentes que tenemos hoy que me acompañen un momento porque os los voy a presentar. Bueno, entonces, ataviado con el uniforme de la asociación, tenemos a nuestro primer ponente, Miguel Canora. Miguel Canora Rey nos va a explicar las efemérides de octubre. Él es psicólogo en cuanto a formación universitaria
y ejerce profesionalmente como orientador escolar. Él cuenta que la afición por la astronomía le llegó un poco tarde, ya mayor, y fue porque le regalaron un telescopio, no sé si inopinadamente, te cayó del cielo, y más que nada se vio con un problema, porque todos sabemos que un telescopio sin tener mucho conocimiento de cómo se mueven los astros, de cómo se enfoca de noche, pues bastante más complicado que mirar a la Giralda con unos prismáticos, ¿no? Entonces, después de unos titubeos, tuvo que pedir ayuda, según cuenta, y fue así como dio con la asociación, buscando ayuda con su telescopio. De eso hace ya 8 años, desde entonces pues sigue con nosotros y en esos 8 años pues la verdad es que hay que agradecerle porque es uno de los socios que realmente colaboran con las actividades. La asociación, digamos, puede ejercer su trabajo gracias a que los socios dan su tiempo y su trabajo, como Miguel, para prepararse una de estas charlas, lo cual es muy de agradecer. Y también nos dice él que la otra cosa que descubrió en la asociación es que esta afición se disfruta más en buena compañía. Así que desde entonces pues ha decidido seguir en el grupo, ¿no? Y colaborar activamente. Yo podría también, de mi cosecha ya, si me lo permite Miguel, decir que efectivamente creo que tiene razón, pero que además en él también hemos encontrado una buena compañía porque, ya esto lo digo yo, él no viene en la nota que me ha preparado, pero es una gran persona también. Así que estamos encantados y muchas gracias por prepararte este trabajo. Y bueno, y tenemos al ponente invitado. Un ponente, como vais a ver, pues muy especial por quién es y por sus méritos y por el contenido de su charla. Él es Curro Rodríguez. Yo hubiera querido decir Francisco, pero él me dice que él es Curro en todas partes, hasta en su página web. Se lo he preguntado, digo, ¿seguro que quieres que te presente como Curro? Dice, por supuesto. Así que, bueno, os cuento. Si tuviera que elegir 4 palabras, lo más sencillo para que ya lo conozcáis, diría que Curro es un astrofísico sevillano que trabaja en Chicago, Estados Unidos. Pero eso se puede desarrollar un poquito. Yo diría un astrofísico que estudió el bachillerato en Sevilla, en nuestra ciudad, que se licenció en astrofísica en Edimburgo, en Escocia, que hizo el máster de astrofísica también en Cambridge, en Inglaterra, y que obtuvo el doctorado también en astrofísica en la Universidad de Oxford. Y que después, bueno, en esos años ha colaborado también, no solo ha obtenido esas titulaciones académicas, sino que mientras tanto pues ha investigado, ha publicado, ha tenido una actividad investigadora y docente también incesante, y eso le ha permitido en estos momentos dar el salto al otro lado del charco y trabaja en el Instituto Kavli de Física Cosmológica perteneciente a la Universidad de Chicago. Aquí donde lo veis con su juventud, pues ya lleva 10 años de trabajo de investigación y de obtención de varios premios, becas importantes y también de publicación de artículos científicos que ha liderado él junto a otros. Entonces, está aquí pasando, creo que 2 o 3 días nada más. Creo que, digo, el 50% de tu tiempo en Sevilla nos lo dedicas hoy a nosotros. Así que también sé que además de esos trabajos tan interesantes y tan importantes, le gusta y dedica parte de su tiempo a la divulgación para el gran público, y por eso ha accedido a tener este día hoy con nosotros. Por lo tanto, considero que será una suerte que podamos escuchar su presentación sobre el universo en time-lapse. Creo que nos va a contar algo así como 13.800 millones de años en una horita, ¿no? Y creo que también es una suerte que podamos escucharle después. Así que nada más por mi parte, le dejo a Miguel que nos cuente las efemérides de octubre, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, por la presentación. Os voy a hablar de las efemérides del mes que viene, ¿no? Del cielo de octubre. Cuando hablamos de efemérides, entendemos los eventos, ¿no? Que son observables durante un mes, ¿no? Durante un periodo de tiempo. A mí me gusta
no hablar únicamente de las efemérides, de los eventos que van a ser observables, sino también desviarme un poco para tratar algún aspecto que está relacionado con la efeméride, pero que no necesariamente es un evento observable. Así de esta forma creo que lo hacemos todo un poco más ameno, ¿vale? Entonces, bueno, aquí iré deprisa por algún apartado, porque hemos empezado un pelín tarde y para no retrasarme. Pero bueno, me sale este índice que es el que voy a tratar de presentaros. Primero os hablaré un poco de las características del cielo de otoño. Os presentaré algunas de las conjunciones que yo he seleccionado que me han parecido más interesantes, conjunciones entre planetas o entre la luna y planetas o incluso entre la luna y alguna estrella o alguna agrupación de estrellas. Aunque no lo tenéis en la hoja del cielo del mes que se os ha repartido, pero es habitual encontrarse en las hojas de efeméride cuando entra la luna en nodo ascendente y descendente. Esto es algo que suele aparecer todos los meses, lo mismo que el perigeo y el apogeo de la luna. Yo lo he metido no tanto para hablar de nodos, sino para hablar de la relación que guardan con el tema de los eclipses, ¿vale? Porque, por si alguien no se ha enterado todavía, tenemos el famoso trío de eclipses ibéricos, que en los próximos 3 años pues tendremos la fortuna de tener 2 eclipses totales. No, si lo que quiero es que no se me... 2 eclipses totales, el primero el año que viene en el tercio norte peninsular, al año siguiente uno en la zona de Cádiz, y después un eclipse anular ya en 2028 que lo podremos ver desde Sevilla, ¿vale? Bueno, la luna se aleja, os hablaré brevemente del fenómeno del alejamiento progresivo de la luna con respecto a la Tierra, aprovechando que, bueno, ahí tenéis puesto cuando entra la luna en su perigeo y en su apogeo, las distancias entre la luna y la Tierra, y hay un aspecto muy interesante sobre el tema este. Tenemos una superluna llena, este mes que viene se llamará luna de la cosecha, os explicaré por qué. Tenemos también lluvia de meteoro, tenemos varias lluvias de meteoro, lluvias de estrellas, como se le conoce popularmente, ¿verdad? Yo me voy a centrar únicamente en la que me parece más importante y más interesante, que son las oriónidas. Y en base, como pretexto, os hablaré un poquito del cometa Halley, que es el que las provoca, digamos. He seleccionado 2 objetos de cielo profundo. Los objetos de cielo profundo son aquellos objetos que no están dentro de nuestro sistema solar, están más allá de nuestro sistema solar, que pueden estar en nuestra galaxia o pueden estar fuera de nuestra galaxia. Y finalmente, pues alguna noticia de gran interés, ¿no? Desde el punto de vista de la astrofísica y de la astronomía. Bueno, pues sin más, el cielo de otoño. El cielo de otoño es un cielo, bueno, en cada estación del año el firmamento aparece de una forma distinta. Las constelaciones de otoño no son las constelaciones del invierno, ni son las constelaciones del verano, Todo se mueve en el universo y el cielo es diferente dependiendo de la época del año. El cielo de otoño tiene una característica, si la comparamos con otras estaciones como el verano, que es un cielo que a priori parece menos majestuoso, menos interesante. Hay una razón, y es que las estrellas, las constelaciones propias y características del cielo de otoño son muy débiles en cuanto al brillo, ¿no? Tienen una iluminación muy débil. Tal es el caso de constelaciones, bueno, esto, perdón, a ver el puntero, bueno, sí. Tal es el caso de las constelaciones de Acuario, de Piscis, de Capricornio. Hay otras constelaciones que también son propias del otoño, como Pegaso o su extensión Andrómeda, que sí se ven claramente en el cielo. Pero en general las constelaciones de otoño no son muy fáciles de identificar. Y esto es importante porque en astronomía, y sobre todo en astronomía visual, nos guiamos por las constelaciones para encontrar los objetos de cielo profundo que queremos observar. Entonces, si tenemos dificultad en encontrar una constelación, pues vamos a tener dificultad en encontrar el objeto que queremos ver. El cielo de otoño tiene una característica también, que es que se solapa con el cielo de verano durante una buena parte del otoño, de manera que podemos seguir disfrutando, a ver, que es que no le doy al botón correcto, podemos seguir disfrutando de constelaciones como el Cisne, Águila o la constelación de Lira, que forman el triángulo llamado, el conocido como Triángulo del Verano.
Pero ya digo que en principio el cielo de otoño, si lo comparamos con otros cielos como invierno o verano, puede parecer poco espectacular. Sin embargo, es una buena época para ver galaxias. En cambio, el verano o el invierno no son tan apropiadas para ver otras galaxias diferentes a la nuestra, quiero decir. Entonces, bueno, esto se debe a dos razones. Os he puesto la ilustración menos elegante que he encontrado, pero que nos puede servir para lo que quiero explicar. Vamos a suponer que esta es la Vía Láctea, aquí tenemos su núcleo, su halo. Nosotros estamos situados aquí, casi en la periferia, ¿verdad? En el brazo de Orión. Y en cada estación del año vamos a estar orientados hacia una zona distinta. De manera que en verano estamos orientados de forma como si miráramos hacia el centro de la Vía Láctea. Por eso en verano vemos los brazos de la Vía Láctea en todo su esplendor, vemos una gran concentración de estrellas, de gas, de polvo, ¿verdad? En invierno sucede lo mismo, seguimos mirando en el plano de la Vía Láctea, pero en sentido contrario, hacia acá, hacia la periferia, digamos. Siguen siendo cielos muy interesantes, con muchas estrellas, los brazos de la Vía Láctea se ven bastante bien, no son tan majestuosos como en verano, pero también son cielos muy bonitos. Pero claro, esta belleza también nos impide ver qué es lo que hay detrás de toda esa masa de polvo, de estrellas y de gas. Nos impide ver lo que hay más allá. Lo que hay más allá, pues son otras galaxias. En primavera y en otoño sucede todo lo contrario. Miramos de forma perpendicular a la galaxia. Es como si miráramos hacia afuera. Es como si se abrieran grandes ventanas, digamos, en el cielo, a través de las cuales podemos ver qué es lo que está pasando más allá de nuestra galaxia. Sin embargo, cualquiera que haya salido a observar al campo en primavera o en otoño habrá podido comprobar que en primavera se pueden ver un número de galaxias significativamente mayor que en otoño. Y ello es al menos por dos razones. La primera es que en primavera estamos observando hacia la zona de la cabellera de Berenice, que es donde está situado el cúmulo de galaxias de Virgo. Es un cúmulo con muchísimas galaxias. Vamos, de tal manera que uno simplemente, si se ubica bien en la zona con el telescopio y vagabundeando un poco por la zona, se puede encontrar con una galaxia detrás de otra sin proponérselo. Sin embargo, en otoño estamos mirando hacia la zona del escultor, que es una zona donde hay menos galaxias que en el cúmulo de Virgo. Esta es una de las razones. Otra de las razones es que si comparamos un cielo típico de otoño con el cielo de primavera, los brazos de la Vía Láctea, que ya vemos que son muy bonitos, pero que nos impide también ver un poco qué es lo que hay detrás, pues están posicionados de forma distinta en una estación y en otra. Aquí, en un cielo de otoño, efectivamente vemos cómo la Vía Láctea nos despeja todo el sur y el sureste, que está muy bien para poder ver más allá de la Vía Láctea, pero fijaros lo que sucede en el cielo de primavera con la Vía Láctea, y es que se adhiere totalmente a la zona del oeste y la cantidad, la proporción de cielo que nos deja libre es muchísimo mayor que la que nos deja en otoño. Aún así, el otoño es una estación fantástica porque podemos ver galaxias. La más característica quizás sea la galaxia de Andrómeda, la galaxia del Triángulo. Debido a que se solapa también con el cielo de verano, podemos seguir viendo muchos cúmulos globulares, que es un objeto muy característico del verano, porque digamos que son enjambres de estrellas, de cientos de miles de estrellas que orbitan alrededor de la Vía Láctea. Podemos ver cúmulos globulares en Hércules, en Pegaso, etcétera. Cúmulos abiertos muy interesantes, típicos del otoño, como el doble cúmulo de Perseo. Y también es un buen momento para ver estrellas dobles muy interesantes, como la estrella doble de Almag en la constelación de Andrómeda, que está formada por una estrella azulada y otra anaranjada, y dado que la constelación del Cisne la seguimos teniendo en todo lo alto, podemos comparar
Almagro con Almagro, que es la otra estrella parecida, y decidir cuál de las dos pues, nos gusta más, ¿no? Bueno, pasamos a conjunciones. Cuando hablamos de conjunciones, hablamos de la proximidad aparente de dos objetos en el firmamento. Entonces, digo aparente porque realmente nos pueden parecer que están muy cerquita un planeta de otro, pero no lo están lejísimos. Pero aparentemente para nosotros están muy cerca y entonces hablamos de conjunciones. Medimos las distancias en grados y en minutos y hay, digamos, una regla básica para hacernos una idea de lo que significan estas distancias. Y es la siguiente: si extendemos un brazo al cielo y levantamos el dedo meñique, pues el grosor del dedo meñique equivaldría aproximadamente a 1 grado de separación entre dos objetos. Si levantamos el dedo pulgar, estaríamos hablando de un par de grados de separación. Los 3 dedos medio, anular e índice juntos abarcarían 5 grados, el puño cerrado 10 grados y toda la mano extendida unos 20 grados. ¿Vale? Yo, de las conjunciones que he seleccionado, que voy a ir un poquito rapidito, voy a pasar un poco rapidito por ellas, pero ninguna de ellas llega a los 5 grados, así que con estos 3 dedos nos basta, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues el 6 de octubre hay una conjunción entre la Luna y Saturno de unos 3,8 grados de separación hacia el oeste. La veremos así, de esta forma, con la Luna bastante iluminada, ya que al día siguiente ya será luna llena. El 10 de octubre ya habrá pasado la luna llena. Tenemos una conjunción que puede ser bastante bella entre la Luna y las Pléyades. Las Pléyades es un cúmulo de estrellas abiertos, muy bonito, muy hermoso, en la constelación de Tauro. Y bueno, no llega ni a 1 grado de separación. Así que esta puede ser una conjunción bastante bonita. El 13 de octubre, otra conjunción con una separación de 4,3 grados entre la Luna y Júpiter hacia el este, que la veremos así, de esta forma. El 19 de octubre, una conjunción que puede ser muy interesante entre Marte y Mercurio, de tan solo 2 grados de separación. Por supuesto, a Mercurio, por la proximidad al Sol, solo podremos verla, igual que a Venus, o al amanecer o al atardecer. Mercurio, además, es un planeta muy difícil de observar porque es el que está más cerca del Sol, está siempre muy bajo en el horizonte y, por tanto, está muy deslumbrado por el Sol, ¿no? Entonces, pero en este caso Marte nos puede servir de referencia para verlo, o para ver los dos juntos, en el ocaso del 19 de octubre. El 19 de octubre también tenemos una conjunción entre Venus y la Luna de 3,7 grados de separación. Lo veremos mejor al amanecer del día siguiente, del día 20 de octubre, con la Luna muy poco iluminada, porque estará a punto de entrar en fase de luna nueva. El 23 de octubre, la Luna se une a Marte y a Mercurio, con una separación entre la Luna y Marte de 2,3 grados, con la Luna también muy poco iluminada, después de haber pasado la fase de luna nueva. Y para terminar, otra conjunción que yo he señalado, que es una entre la Luna y Antares, de tan solo medio grado de separación. Esta puede ser difícil de ver porque Antares es la estrella alfa de la constelación de Escorpión, que es una constelación típica del verano, que está muy baja en el horizonte, pero que todavía durante una buena parte del otoño, aunque esté muy baja en el horizonte, la podremos observar. Entonces, bueno, y además la Luna estará bastante interesante porque estará muy poco iluminada después de la fase de luna nueva y por la proximidad a la estrella de Antares. Bueno, pues como conjunciones, estas son las que yo he señalado. Nodos lunares. A ver, aunque no lo tengáis en la hoja del cielo del mes, el día 5 entra la Luna en su nodo ascendente y el día 18 en el nodo descendente. Esto de los nodos, ¿qué es y por qué lo traigo a colación? Por la relación que guardan con los eclipses, ¿vale? Y porque lo que he dicho ya en el principio, de la gran suerte que tenemos de que durante los 3 años vamos a tener eclipses de Sol, 2 totales y 1 anular. Bueno, lo primero, ¿qué son los nodos? Esto brevemente,
un nodo lunar no es otra cosa que el punto de intersección entre la órbita lunar y el plano de la eclíptica. Es decir, la Luna recorre su órbita alrededor de la Tierra y la Tierra recorre su órbita alrededor del Sol. Y hay dos momentos en que la eclíptica y la órbita lunar se cruzan. La órbita lunar, además, el plano de la órbita tiene una ligera inclinación con respecto a la eclíptica, y como la Luna sigue esta dirección, este sentido, a este punto de cruce entre una órbita y la otra le llamamos nodo descendente y a este le llamamos nodo ascendente. Bueno, hasta aquí la parte más teórica. Ahora, esto, ¿por qué es importante para los eclipses? Bueno, pues es fundamental. Aquí podemos ver, aquí arriba, podemos ver este grado, aquí está un poco exagerado, pero este grado de inclinación de la Luna con respecto a la eclíptica, que esta inclinación puede alcanzar un máximo de 5 grados por arriba o 5 grados por debajo de la eclíptica. Aquí vemos mucho mejor esa inclinación de la órbita lunar en relación a la eclíptica. De manera que para que se pueda dar un eclipse de luna o de sol, tienen que darse al mínimo dos condiciones. La primera es que la Luna esté en uno de sus nodos y esté justo situado en la eclíptica, si no, no hay eclipse. Y la segunda es que sea luna nueva o luna llena. Entonces, si tenemos a la Luna en uno de sus nodos, ya sea el ascendente o el descendente, pues si la Luna es llena tendremos eclipse de Luna, si la Luna es nueva tendremos eclipse de Sol. Pero en ninguno de los otros puntos de la órbita de la Luna se va a producir eclipse. ¿De acuerdo? El tema de los eclipses es como la maquinaria de un reloj de cuerdas, o sea, con múltiples ejes, todos ellos diseñados con una gran precisión para que el reloj marque exactamente la hora. Pues algo parecido sucede con el tema de los eclipses. Fijaros, aquí lo que sucede es lo siguiente. Este de aquí es la eclíptica, ¿vale? Es el plano de la eclíptica. Este es el de la órbita lunar. Esta es el grado de inclinación que hemos hablado de 5 grados aproximadamente, máximo 5 grados. Y aquí entra un tercer plano en juego, que es el plano ecuatorial de la Tierra. La Tierra tiene además una inclinación, su eje, el eje de la Tierra, el eje alrededor del cual rota la Tierra, tiene una inclinación de unos 23 grados con respecto a la eclíptica. Esto significa que es como si el planeta Tierra estuviera un poco torcido con respecto a la eclíptica, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que se establece una especie de duelo entre la Tierra y el Sol a la hora de tirar de la Luna. La Tierra va a intentar situar a la Luna y no lo va a conseguir en su plano ecuatorial, mientras que el Sol va a intentar tirar de la Luna y situarla en la eclíptica, cosa que sí lo consigue de vez en cuando. Como la Luna no está siempre a la misma distancia de la Tierra, hay veces que está más cerca y hay veces que está más lejos, pues cuando la Luna está más cerca de la Tierra, cuando está más cerca de su perigeo, parece como que en ese duelo gana la Tierra, no consigue poner a la Luna en el plano ecuatorial, pero sí consigue desviarlo hasta 5 grados. ¿De acuerdo? Pero como a veces la Luna está más lejos de la Tierra, está más en su apogeo, pues es el Sol el que gana y sitúa a la Luna exactamente en la eclíptica. Y ahí puede, no necesariamente, pero puede producirse un eclipse de Sol o de Luna. Todavía entran más factores en juego. Hemos hablado de los nodos, ¿verdad? Pues si unimos el nodo descendente con el nodo ascendente, nos sale lo que se denomina la línea de nodos. Y esta línea de nodos tiene un movimiento de precesión que se llama, es un ligero bamboleo que hace de esta forma. La Tierra también lo tiene, su eje de rotación también tiene digamos, ese movimiento de precesión, de bamboleo. Y en el caso de la Luna, digamos, esta línea de nodos tarda más de 18 años en recuperar su posición original. A ese periodo, por cierto, se le denomina periodo draconítico, que efectivamente guarda relación con los dragones, porque antiguamente se pensaba que en los nodos había un dragón que unas veces se comía al Sol y otras veces se comía a la Luna.
y que de hecho en algunos relojes astronómicos aparece una saeta con cabeza de dragón, ¿vale? Este es el significado. Esto después se ha utilizado en otras cosas que nada tienen que ver con la ciencia y con la astronomía, pero ahí no voy a entrar. Bueno, pues déjame que mire el tiempo porque no me quiero pasar el tiempo. Vale. Bueno, tenéis en la hoja del cielo cuándo está la luna en su perigeo y en su apogeo, cuándo está más cerca y cuándo está más lejos de la Tierra. La luna tiene una distancia, nunca está a la misma distancia de la Tierra, tiene una distancia media de unos 380.000 kilómetros entre la luna y la Tierra, a veces está más lejos, a veces está más cerca, pero la luna no siempre ha estado a esa distancia. De hecho, la luna se aleja de la Tierra cada año cerca de 4 centímetros. Y esto ha sucedido así desde hace miles de millones de años, de manera que hace unos 2.500 millones de años, esto está en millas, pero bueno, más o menos, 2.500 millones de años, la Luna estaba a unos 240.000 kilómetros de la Tierra como distancia media, que es bastante menos que los 380.000 kilómetros de media actuales. ¿De acuerdo? Esto lógicamente tenía sus repercusiones bueno, pues en la Tierra. Los días eran más cortos, hace 2.500 millones de años, 16 horas. Las mareas eran de mucha más magnitud, eran mucho más violentas, barrían mucha mayor cantidad de superficie, de kilómetros. Y por la misma razón, dentro de miles de millones de años, el día ya no durará 24 horas, la luna estará más lejos, los días serán más largos y las mareas prácticamente desaparecerán, con las repercusiones que esto puede tener para el clima en el planeta, cosa que no nos debe de preocupar mucho porque para ese momento el Sol habrá entrado ya en su fase de gigante roja y habrá barrido todo lo que encuentre por delante, como mínimo hasta la órbita de Marte. Pero bueno, ahí está esto que no deja de ser curioso. ¿A qué se debe el alejamiento de la Luna? Hay que recurrir a la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción, que nos dice que cuando ejercemos una fuerza sobre un cuerpo, pues ese cuerpo nos devuelve la misma presión, digamos, con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Si yo empujo una pared, la pared me empuja a mí también con con una fuerza equivalente, pero en sentido contrario. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema del alejamiento de la Luna? Bueno, sabemos que el movimiento de rotación de la Tierra se va ralentizando con el tiempo, ¿vale? O sea, digamos que esa rotación cada vez es más lenta. Como la Tierra y la Luna están vinculadas gravitacionalmente, pues por la tercera ley de Newton, la ralentización en la rotación de la Tierra provoca una aceleración en la rotación de la Luna, y esa aceleración en la rotación de la Luna es la que hace que se despida de nosotros o que se aleje de nosotros. Dicho esto, también es verdad que se ha descubierto que la rotación de la Tierra, en vez de ralentizarse, se acelera. Y parece que la explicación está en grandes cataclismos, tipo terremotos de magnitud 9 o casi 9, como de vez en cuando se han dado, ¿verdad? Como en aquel terremoto de Sumatra que provocó aquel tsunami, o terremotos en Chile o en Alaska, que fueron terremotos muy intensos. Y esto parece que tiene sus efectos de manera interna, ¿no? en lo que es la masa y el manto, y esto es lo que parece que provoca que la rotación de la Tierra, en vez de ralentizarse, se pueda llegar incluso a acelerar. ¿Cómo se mide la distancia de la Luna a la Tierra? Bueno, pues desde que comenzaron las misiones Apolo, pues la NASA estableció en la Luna unos reflectores como estos, con el fin de lanzar rayos láser que regresaran a la Tierra, rebotado desde los reflectores. Como conocemos la velocidad del láser, pues se puede medir la distancia con gran precisión. Estos reflectores, por cierto, están situados pues por aquí, ¿no? Por las orillas del mare Tranquilitatis, que se llama este mar. Así que la próxima vez que vayáis con un telescopio sobre la Luna, pues fijaros bien, porque a ver si alguien pilla los reflectores. Tenemos
superluna este mes también, la luna de la cosecha. Esta vez seguro que sin nube, que podremos fotografiarla, tengamos fe, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se llama luna de la cosecha? Bueno, la primera razón es evidente. Septiembre, octubre son épocas del año en las que en muchas partes del planeta son épocas de recolección en la agricultura. Pero esta luna tiene una característica, por eso la he seleccionado y me he detenido un poquito en ella. Es la luna que, y esto me costó a mí un poquito de trabajo entenderlo, es la luna que, con respecto a las demás lunas llenas, retrasa menos su aparición por el horizonte. Claro, dicho así, pues me equivoqué, ¿no? Entonces lo entendí mal. Lo primero que entendí fue que era la luna que salía antes, la luna llena que salía antes, que empecé a comparar y ni mucho menos, no era la luna llena que salía antes. Sino que la luna, con respecto al día anterior, retrasa su aparición. Es decir, la luna de media, digamos, sale con respecto a la anterior una hora más tarde. A veces sale un poco más tarde, en algunos meses salen más de una hora de retraso, otras veces menos, pero digamos una hora. Pero en los meses de septiembre y en octubre, este retraso se minimiza. ¿Y esto qué tenía que ver con la cosecha y con todo esto? Bueno, pues que antiguamente los agricultores utilizaban la luz de la luna llena para extender sus labores agrícolas. Pero claro, esto es importante, porque no es que únicamente utilizaran la luz de la luna el día que había luna llena, sino que dado que la diferencia entre un día y otro era muy pequeña, podían también, digamos, beneficiarse de la luz de la luna los días previos y los días posteriores. Al menos había, digamos, una semana podían estar haciendo horas extras en el campo. Esto lo podemos ver así en este diagrama de barra. Aquí, pues no lo veis bien desde lejos, pero aquí están representados los 12 meses del mes y aquí los minutos en los que la luna retrasa su aparición con respecto al día anterior. Esta es la línea de los 60 minutos, así que como veis hay bastantes meses que rondan los 60 minutos, pero aquí en septiembre y sobre todo en octubre es cuando ese retraso es de 20 y tantos minutos. Por tanto, la luna anterior al día de luna llena, noche de luna llena, había una diferencia de unos 20 y pocos minutos, lo mismo que sucedería al día siguiente. Y aunque no fuera luna llena, pero todavía la luna ilumina bastante, lo suficiente para poder seguir trabajando en el campo, ¿vale? Seguimos. Esto casi que me lo voy a saltar porque no vamos bien de tiempo. No vamos bien de tiempo y además nuestra compañera Martina lo explicó muy bien hace 3 semanas. Si alguien, no obstante, tiene alguna duda, quiere preguntar, pues nos la haga al final. Pero bueno, la dispersión de Rayleigh es por el por qué se ve la luna con ese color rojizo, la luna llena con ese color rojizo cuando sale por el horizonte. Bueno, pues se debe a un efecto que es la dispersión de Rayleigh, que no voy a entrar a explicarla para no demorarme mucho. Pero bueno, que aquí lo tenía todo preparado, hasta con su ecuación que lo explica y todo. Si alguien tiene alguna duda, me lo pregunta y yo con mucho gusto le respondo. Lluvia de estrellas, lluvia de meteoro, es más correcto, las oriónidas. Las lluvias de meteoro, las lluvias de estrellas, se deben cuando la Tierra en su órbita alrededor del Sol se cruza con la estela que ha dejado algún cometa o algún asteroide. En el caso de las oriónidas, esta lluvia se debe al cruce con una de las estelas que dejó el cometa Halley. Y voy a hablar del cometa Halley. El cometa Halley, todos habréis escuchado hablar del cometa Halley, es un cometa de ciclo medio que nos visita cada 75 o 76 años. Es también considerado un cometa gigante, tiene 12 kilómetros de diámetro, que en realidad es el límite para ser considerado gigante, pero lo más interesante es el origen del cometa Halley, porque siendo un cometa de ciclo medio, con 75 o 76 años de diferencia entre una aparición y otra, proviene de una zona más lejana a la que la mayoría o la práctica totalidad de los cometas de ciclo medio proceden.
los cometas proceden, la inmensa mayoría, o del cinturón de Kuiper o un poco más lejos, la nube de Oort, que la nube de Oort está situada ya en los límites del sistema solar. Puede entrar algún cometa de fuera de nuestro sistema solar, por supuesto, pero la mayoría vienen o de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper. Por el periodo de aparición del cometa Halley, debería proceder del cinturón de Kuiper, pero no, procede de la nube de Oort. Y la explicación es que, bueno, la influencia gravitacional de los planetas, de los gigantes gaseosos, Neptuno, Júpiter, Urano, Saturno, en su trayectoria, la trayectoria del cometa alrededor del Sol, porque los cometas al final lo que hacen es orbitar el Sol, ¿verdad? Pues la influencia gravitacional de estos planetas gigantes ha ido acortando la trayectoria del cometa Halley, ¿de acuerdo? Es una característica. Bueno, el cometa Halley no lo descubrió Edmund Halley. El cometa Halley se le conoce como mínimo desde la antigua Babilonia, pero lo que sí hizo Halley fue darse cuenta de que el cometa, mejor dicho, los cometas que habían sido registrados a lo largo de la historia de la humanidad, en realidad se trataban de el mismo cometa. Un mismo cometa que aparecía cada 75 o 76 años. Para eso, Halley se sirvió de la fórmula, las leyes de la gravitación universal de Newton. Newton, cuando escribió su fórmula, tenía 22 años. Lo hizo además durante un confinamiento, una peste en Londres. Él dejó la universidad y se retiró a una granja familiar, y allí aprovechó el hombre el tiempo y formuló sus leyes que tan importantes han resultado para la ciencia. Pero él no estaba, sería por lo joven que fuera, no sé, no estaba muy convencido y no las publicaba. Y Halley tuvo que intentar convencerlo, pero el hombre no se dejaba convencer y tuvo Halley que poner de su bolsillo la edición de los Principia Mathematica, donde están recogidas las leyes de la gravitación universal de Newton. Es curioso que Halley tenía 9 años cuando Newton escribe sus fórmulas y sus leyes. Y alguien podrá preguntarse que cómo con 9 años podía ser Halley amigo de Newton y mucho menos tener dinero para pagarle el libro. La explicación es que Newton tardó otros 22 años en decidirse a publicar. Entonces ya ahí sí le dio tiempo a Halley a terminar el bachillerato, encontrar trabajo para poder pagarle el libro a Newton, ¿verdad? El caso es que Halley pronosticó, utilizando las leyes de Newton, que el cometa volvería a pasar en 1758, estamos hablando del siglo XVIII. 1758, él no pudo comprobar, porque murió en 1742, que tenía razón, porque como un reloj, el cometa en 1758, tal como él había pronosticado, hizo su aparición. Uno de los testimonios quizá más bonitos del cometa Halley es el tapiz de Bayeux. Esto es una localidad en la Normandía francesa. Es un tapiz de 72 metros de largo que conmemora una batalla, ¿no? Una victoria de los normandos sobre los ingleses, ¿verdad? Y en el año 1066, que coincidió con uno de los años de aparición del cometa. Y en uno de sus fragmentos se aprecia claramente, aquí arriba, se aprecia claramente el cometa y la gente, bueno, pues pasándoselo ahí bien, observando el cometa, ¿verdad? Y otra anécdota también muy hermosa relacionada con el cometa Halley es que, como sabéis, Mark Twain, el autor de las aventuras de Tom Sawyer, nació en 1835, coincidiendo con el paso del cometa, y Mark Twain en vida no se cansó de repetir que él había llegado al mundo con el cometa y que con el cometa se marcharía, y efectivamente en 1910, y coincidiendo con el paso del cometa, fallecía Mark Twain. Oriónidas. Vale, volvemos a las Oriónidas, que era el tema en cuestión. Bueno, las Oriónidas, como su nombre indica, son las hijas de Orión. Lo mismo que las Perseidas son las hijas de Perseo, o lo mismo que Aquiles era hijo de Peleo y por eso se le conocía como el Pelida Aquiles. O sea, ese sufijo ida del antiguo griego
que nos dice que eres hijo o hija de alguien, ¿verdad? Bueno, pues las Oriónidas son hijas de Orión. ¿Y por qué son hijas de Orión? Porque la radiante de esta lluvia de meteoros se sitúa en la constelación de Orión. La radiante es el lugar del que vemos proceder las estrellas fugaces, ¿vale? Los meteoros. Esa es la radiante. Y esto se sitúa en una zona concreta. En esa zona concreta, pues habrá alguna constelación, ¿verdad? En este caso es Orión, y constelación que utilizamos para darle nombre a esta lluvia. No vamos a ver Orión así de esta forma con la espada, ¿verdad? Y el casco y el escudo. Lo veremos una cosa más parecida a esto. Y lo que tenemos que hacer es, primero, bueno, si es al principio de la noche, ¿verdad? Mirar hacia el este, porque todavía no habrá salido Orión, así que difícilmente vamos a poder ver Orión, pero sí podemos mirar hacia el este, que es por donde salen todos los objetos. Todo sale por el este y todo se oculta por el oeste, ¿verdad? Miraremos hacia el oeste si estamos al principio de la noche, y una vez que salga Orión, ahí sí que ya nos guiaremos por Orión para centrarnos en esa zona del cielo para ver venir las estrellas. Concretamente, ya afinando por encima de la estrella Betelgeuse, que sabéis que coincide con el hombro derecho del gigante, ¿verdad? Es una estrella gigante, anaranjada, se distingue, si uno se fija bien, se distingue la diferencia de color con el resto de las estrellas, y esa zona en concreto es de donde veremos proceder la mayor parte de las estrellas, ¿vale? El pico de la lluvia de meteoros se prevé para la noche del 20 al 21 de octubre. Esta lluvia puede alcanzar hasta 70 meteoros por hora. Se esperan este año unos 20 meteoros por hora, que no está mal, pero lo bueno es que además no habrá luna, porque será luna nueva, así que la luna no nos va a molestar a la hora de ver esta lluvia. Y ya estamos llegando al final. He seleccionado dos objetos de cielo profundo, ¿vale? Ya recuerdo, objetos de cielo profundo son aquellos objetos que están fuera de nuestro sistema solar. Pueden estar en nuestra galaxia, pueden estar fuera de nuestra galaxia, pero desde luego están fuera del sistema solar. He seleccionado un cúmulo globular y una galaxia. Cúmulo globular M15 en la constelación de Pegaso. Los cúmulos globulares son nubes esféricas formados por decenas o cientos de miles de estrellas, todas unidas gravitacionalmente y muy apelotonadas. Bueno, la mayoría de los cúmulos globulares que observamos en la Vía Láctea son muy similares en cuanto al número de estrellas, en cuanto a la distancia. En el caso de M15 se estiman unas 150.000 estrellas, está a unos 33.000 años luz de la Tierra, pero a mí la característica que más me alucina de los cúmulos globulares es la edad que tiene. Por ejemplo, M15 tiene 12.000 millones de años de antigüedad. Y los hay más antiguos, como M80 en la constelación de Escorpio, que tiene 13.000 millones de años. Antes me parece que fue Fernando quien dio una cifra de la edad del universo, 13.700 millones de años. Es decir, estos cúmulos globulares, estos objetos, tienen casi la edad del universo. Por eso son tan interesantes para su estudio y están considerados entre los objetos más antiguos del universo. Pero M15 además es interesante por otras cuestiones. Tiene en su interior la única nebulosa planetaria conocida dentro de un cúmulo globular. Se le ha dado el nombre de PIS-1, PIS-1, no sé por qué se le ha dado ese nombre. Pero además tiene una fuente muy poderosa de rayos X que se considera que se debe a la existencia de al menos un agujero negro dentro del cúmulo globular. Pero es que además contiene 9 púlsares. Los púlsares son estrellas de una elevadísima densidad, como por ejemplo las estrellas de neutrones. Este cúmulo alberga al menos 9 de esos púlsares, incluido un púlsar binario, es decir, ya un sistema de 2 estrellas, de 2 púlsares, pueden ser estrellas de neutrones, ligadas gravitacionalmente. Por eso es un cúmulo muy interesante que encontraremos, y aquí está el problema, en la constelación de Pegaso. Digo el problema para mí, que yo no soy muy experto, ¿verdad?, a la hora de salir al campo, pero a mí, como yo me guío mucho por las constelaciones, a mí me cuesta muchísimo trabajo encontrar algunos objetos si la constelación no la identifico claramente. Este de aquí es M2, y para eso nos tenemos que guiar por la constelación de Acuario, que yo francamente a mí me cuesta muchísimo trabajo identificar la constelación de Acuario. Menos problema deberíamos tener
con M15, que es el que estoy presentando. Si utilizamos la constelación de Pegaso, que es esta, el caballo de Pegaso, pues si prolongamos la cabeza del caballo, nos daremos con el cúmulo, o debemos darnos de frente con el cúmulo globular M15. Y el otro objeto que quería comentar era M31, en la constelación de Andrómeda. La constelación de Andrómeda es una galaxia, se estima que es algo más grande que la Vía Láctea, formada por unos 200.000 millones de estrellas, está a 2,5 millones de años luz de la Tierra, está bastante cerca de la Tierra. De hecho, es una de las características más interesantes en la proximidad que tiene hacia la Vía Láctea, y ahora veremos por qué. Para localizar a la galaxia de Andrómeda, bueno, pues nos guiaremos primero por el gran cuadrado de la constelación de Pegaso. En concreto nos situaremos en esta estrella y a partir de aquí tenemos que desplazarnos por la constelación de Andrómeda. Contar 3 estrellas, contando la primera, la del cuadrado de Pegaso, 1, 2 y 3. Y a partir de aquí, estamos situados ahora mismo en la constelación de Andrómeda, también contaremos 3 estrellas, siendo esta la primera, esta la segunda, otra más que aquí no aparece, pero ahí debería de haber una estrella. Y al ladito encontraremos a la galaxia de Andrómeda, que por otra parte se puede ver a simple vista, al menos así de reojo, si estamos en un cielo alejado de la ciudad, poco iluminado. Se puede ver a simple vista con unos prismáticos sin ningún problema. Bueno, pues la galaxia de Andrómeda es muy interesante por muchas cosas. Una de ellas es que contiene cúmulos globulares. Antes hemos dicho que son uno de los objetos más antiguos del universo. Los cúmulos globulares, o hay cúmulos globulares en Andrómeda, formados por estrellas de tan solo unos centenares de millones de años, y esto no es algo que se vea en la Vía Láctea. Se piensa que esto es la demostración de que la galaxia de Andrómeda ha sido el resultado de numerosas fusiones con otras galaxias. El hecho de que salgan estos cúmulos globulares mixtos, en los que hay mucha presencia de estrellas jóvenes. Y la otra característica importante, y aquí Mateo, es donde yo necesito el tema este. Bueno, el otro era darle al play. Es breve, y yo estoy terminando ya. Bueno, la galaxia de Andrómeda colisionará con la Vía Láctea dentro exactamente de 5.860 millones de años. Eso está prácticamente claro. Incluso, aunque esto parece un vídeo de broma, pero no lo es un vídeo editado por la NASA, ellos recrean aquí cómo va a ser esa colisión. Allí arriba a la derecha creo que es la galaxia nuestra, la Vía Láctea. Aquí abajo tenemos la galaxia de Andrómeda. La otra debe ser una de las galaxias elípticas que orbitan a la galaxia de Andrómeda. Y aquí lo que viene ahora es, pues eso, ¿no? A mí me recuerda un poco a las sevillanas, ¿no? Se acercan, se aproximan, se tantean, parece que no estamos convencidos, pero al final resulta que sí, que se gustan y al final pues se funden en un abrazo. Bueno, pues la NASA considera que algo así es lo que va a suceder con estas dos galaxias, la Vía Láctea y Andrómeda. Fijaros, 5.860 millones de años, que será algo después de que nuestro sistema solar haya desaparecido, porque a nuestro Sol le quedan unos 5.000 millones de años antes de entrar en fase de gigante roja. Bueno, pues poco después, no solo eso, si no tenemos bastante con que desaparezca el sistema solar, encima viene la galaxia de Andrómeda y ya pues el resultado será esto. Según la NASA, esto es una fotografía también editada, una reacción de la NASA, algo parecido a mí. Esto me recuerda a una calavera vista de perfil, pero bueno, podrían haber elegido otra imagen. Esto es real. Esto es real. Es real. Pues entonces más alucinado me quedo. Es real, vale. El nombre, bueno, también se está especulando con ponerle el nombre de Lactómeda, ¿no? Por aquello de si fusionamos Vía Láctea con Andrómeda, pues nos sale Lactómeda. Bueno, ya veremos en qué queda esto. Lo que sí es cierto es que la galaxia de Andrómeda es la galaxia que defiende, que esto es lo más importante de todo, que es lo que quiero que os quedéis con esto, es la galaxia que defienden los Guardianes de la Galaxia en el universo Marvel, y también es la cuna de Superman. Aunque en esto hay discrepancias, porque el desaparecido planeta Krypton hay quien lo sitúa en la constelación del Cuervo a 25 años luz, nada más, de la Tierra, pero hay otras versiones que la sitúan en la galaxia de Andrómeda, que a mí es la que me interesa.
Noticias, y con esto terminamos. Ya habréis visto por las noticias que la NASA, entre comillas, ha encontrado vida en Marte. Bueno, la noticia es que asegura que ha encontrado los indicios hasta ahora más claros de antigua vida bacteriana, microbiana en Marte. Este bicho de aquí es un explorador, es un rover, es un Perseverance, que lleva un tiempecito en Marte buscando muestras de rocas y de minerales con el fin de encontrar vida, extinta o no extinta, pero encontrar vida en Marte. Bueno, pues recientemente ha encontrado unos minerales, vivianita, que es un fosfato de hierro, y greigita, que es un hierro, que también están en la Tierra. Pero estos minerales que sabemos que están en la Tierra, sabemos que son el fruto de una reacción química entre el barro y las bacterias que están en su interior. La NASA advierte que estos minerales también se pueden producir por procesos que no son biológicos, como por ejemplo temperaturas altísimas de forma sostenida en el tiempo o condiciones de extrema acidez. Pero también es verdad que parece que nada parece indicar que la formación de estos minerales en Marte se originaran en un momento ni de condiciones de extrema acidez ni tampoco de temperaturas muy altas. Pero bueno, cobra fuerza el hecho de que pueda deberse a vida ya extinta en Marte. Esto de aquí le han llamado manchas de leopardo. Estos son unas manchitas con unos anillos alrededor que también existen en la Tierra, pero que una vez más son también fruto de la acción bacteriana. La NASA se ha tomado esto en serio porque tenían previsto adelantar el regreso de las muestras para el 2040 y creo que lo van a adelantar para el 2034. El caso es que es posible también que se le encargue a un laboratorio vinculado a la Universidad del País Vasco el análisis de estas muestras, ¿vale? Y se acabó. La semana, como ha dicho Fernando antes, estamos a punto de entrar en la Semana Mundial del Espacio. La fecha es del 4 al 10 de octubre. Las actividades de hoy, como ha dicho Fernando, se enmarcan dentro de la Semana Mundial del Espacio. Esto, como él ha dicho, la ONU para, digamos, de alguna forma enfatizar la importancia del papel de la ciencia en la mejora de las condiciones de la humanidad. Las fechas no son aleatorias. El 4 de octubre de 1957 se lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial lanzado por el ser humano, y 10 años más tarde, el 10 de octubre de 1967, se firma el Tratado del Espacio Exterior, que recoge las normas que deben cumplir todos los países que quieran explorar el espacio y el universo. Este de aquí, digamos, es parte del programa del cartel de programas de actividad del Ayuntamiento de Sevilla y el Foro del Espacio. Y con eso yo he terminado. Y perdón si me he extendido un poco, pero bueno, ha merecido la pena. Curro.